Hola, les habla Marcelo Mendoza Pope, el facilitador del módulo de Teorías Contemporáneas y Fundamentos de la Docencia Universitaria. Es un placer estar en este momento comunicado con ustedes de manera virtual para poder cerrar el módulo en esta ocasión que nos corresponde al primer módulo del diplomado que ustedes han tomado. ¿Por qué es importante las teorías contemporáneas y los fundamentos de la docencia universitaria? Porque hay teorías y fundamentos que hacen que la docencia universitaria tenga una esencia vital ahora en este tiempo cultural en que vivimos. Debemos nosotros, los docentes universitarios, primeramente hacer un análisis crítico, inclusive sociocrítico, de los fundamentos que han dado la base para toda esta secuencia de la docencia. Se comienza haciendo un análisis con un primer fundamento transmisivo, un fundamento muy antiguo para ustedes han leído ya este fundamento, donde el estudiante solamente era un objeto más que sujeto donde se depositaba el aprendizaje. Todo el conocimiento, toda la información se depositaba sin ningún interés de análisis posterior. El docente era el que sabía, transmitía y entonces depositaba en el estudiante. A través del tiempo, esta situación, este modelo pedagógico ha ido desarrollándose en un sentido de necesidad social, cultural. Cuando hablamos de educación transmisiva, hablamos de un modelo educativo tipo bancario, la educación bancaria a la que se refería Paulo Freire, por ejemplo. El saber como un depósito. El sujeto de la educación era el tutor, era el docente. El educando simplemente era un recipiente. Y la función de la educación era la memorización y simplemente archivar el conocimiento. En cambio, en una educación problematizadora, ahí había un diálogo liberador. El sujeto de la educación era el estudiante y el docente. El estudiante tenía cierto principio filosófico de liberación, de independencia y de reflexión crítica. Y la función de la educación ya se transformaba en algo más esencial y trascendente. Era la búsqueda de la transformación de la realidad. Esta educación liberadora se basa en tres aspectos muy importantes: en la relación directa y muy pegada entre el educando y el educador, el docente y el estudiante. Existían niveles de conciencia muy profundos y además el método era un diálogo como un proceso educativo y de comunicación de ida y vuelta. Existía ya la palabra en educación, feedback. Educar es conocer, es leer el mundo para poder transformarlo. El conocimiento se construye en las relaciones hombre-mundo. Estas relaciones son de transformación y se perfecciona en una problematización crítica de esas relaciones. Por tanto, vemos de que este modelo educativo de la transformación del mundo concientiza más lo que antes estaba neutro e inerte para poder transformar a la sociedad. Voy a dar una frase orientadora que Freire nos daba. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta porque siempre estamos escuchando una pedagogía solamente de la respuesta. Los docentes contestan a la pregunta que los estudiantes hagan. Por tanto, viene el concepto de una educación activa, una educación nueva, un modelo nuevo de la educación, una pedagogía nueva y una pedagogía activa. Y como ustedes han leído, la pedagogía nueva responde a que ese sentimiento neutro del estudiante, ese depositario del conocimiento, comienza a reaccionar por la necesidad sociocultural que existe. Entonces, tenemos una tendencia, una corriente nueva pedagógica que incluye al estudiante como parte fundamental y además democrática. El estudiante también es partícipe de la construcción del conocimiento. Y vean lo más importante, ya no es transmisión del conocimiento, es construcción del conocimiento. La pedagogía nueva y activa
apoyada por muchos autores, como en las lecturas de la semana 2 y parte de la semana 3, nos hace reflexionar sobre un tipo de conocimiento como es la acción y la reflexión. Es decir, que la praxis es acción y reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo. En el trabajo de la problematización, los educandos van planteando las distintas situaciones como problemas en relación unos a otros. Entonces, la escuela nueva y activa incorpora porque estos estudiantes plantean sus situaciones. ¿Y para qué todo este modelo de la escuela nueva y activa? Para que los estudiantes, en definitiva, sean partícipes y actores principales, mucho más que el docente mismo, de la construcción del conocimiento. Entonces podríamos hablar de un camino siguiente: la reflexión sobre la práctica, la identificación de los problemas, la teorización, la hipótesis de las soluciones. Y todo esto nos debería llevar a una práctica transformadora. Toda esta tendencia en psicopedagogía, cuando hablamos de docencia universitaria y además con teorías contemporáneas, nos lleva a pensar en una nueva realidad de la educación en la sociedad de la información. ¿A qué nos referimos? Porque hoy en día hay múltiples formas de estudiar, aprender, y en esta ocasión aprendemos y estudiamos a distancia, compartimos nuestros conocimientos. Y eso nos hace pensar que las teorías contemporáneas tienen que estar ligadas a la tecnología. Porque hoy sí tenemos disponibilidad de las herramientas tecnológicas. ¿Son novedosas? Sí. ¿Nos da a veces cierto miedo? Sí. La brecha digital la tenemos que acortar nosotros, docentes universitarios, que somos capaces de dar el paso a la actualización. ¿Y por qué es necesario encontrar estos nuevos paradigmas educativos que incorpora a la tecnología como parte importante, pero no fundamental? Importante porque coadyuva a la metodología y no al conocimiento. Simplemente apoya al método para que pueda concretizarse más las competencias, los objetivos trazados. Sin embargo, cuando hablamos de tecnologías en información y comunicación, hay que tomar en cuenta el término reflexión y una reflexión crítica inclusive. Uno de los aspectos más importantes del uso de la tecnología en la educación es la mirada interdisciplinaria, es la capacidad de trabajo en equipo y principalmente es la colaboración, el trabajo colaborativo. Después de este análisis crítico de todas estas tendencias, de todas estas corrientes psicopedagógicas modernas, contemporáneas, podemos llegar a una conclusión muy interesante y hablar de la educación permanente, de la que hablamos en la tercera semana. ¿Qué es la educación permanente? Es una nueva forma de interactuar y aprender. Sí, evidentemente. ¿Se puede tener educación permanente virtualmente? Sí, totalmente. ¿Cuál es el espíritu de la educación permanente? De que las aulas, las instituciones educativas, no son el único lugar de los aprendizajes o donde se construye el conocimiento. Es más, muchas veces, más importante son nuestros aprendizajes o nuestros conocimientos en nuestra vida informal o en nuestros círculos no formales. A veces, en los círculos formales, el aprendizaje se hace muy estricto, muy encuadrado en objetivos, competencias. Y entonces eso nos hace pensar de que la educación permanente es más bien un modelo a seguir, porque los nuevos docentes universitarios deberíamos visionar de que la educación no se termina en las aulas, ni en las instituciones educativas, que en este caso es la universidad. La educación debe seguir todos los días, en todo lugar de nuestra vida. Bien, cuando hablamos de tecnologías,
en la información y la comunicación en educación, tenemos que entender que debemos saber clasificar herramientas que, como les decía antes, nos ayuden, nos apoyen a toda nuestra metodología. Y a continuación les presento unas de las herramientas que podrían coadyuvar al trabajo docente. ¿En qué sentido? Después de hacer una investigación bastante minuciosa, veo que estas 5 herramientas a un docente universitario podría servirle de apoyo entre medios, materiales, metodología, didáctica, ¿por qué no? Y para planificación. Cuando hablamos, por ejemplo, de masificación en el aula, a veces pasamos clases y tenemos 100 estudiantes y la queja de todo docente universitario es: tenemos muchos estudiantes y no llegamos. Podríamos utilizar tecnologías educativas que nos ayuden a poder minimizar este problema. Otras de las visiones que se utiliza para poder plantear estas 5 herramientas es que hoy en día en educación superior es muy importante la producción intelectual. Tenemos que saber publicar nuestras producciones intelectuales. Una de las 5 herramientas pues, nos permite publicar virtualmente. Entonces, a continuación les presento estas 5 herramientas. Primero, el Active Textbook. Esta herramienta transforma un documento PDF plano en un documento interactivo. La segunda herramienta es la Hot Potatoes. Esta herramienta nos sirve para poder producir exámenes o pruebas objetivas de manera lineal en la red. La tercera herramienta es el PHP WebQuest. Nos permite hacer proyectos de aula sistematizado a través del Internet. La cuarta herramienta es el Edmodo. Edmodo es una plataforma virtual de aula. Con esta plataforma podemos estar comunicados con nuestros estudiantes permanentemente. Y la última es la FlipSnack, que nos sirve para poder publicar nuestras producciones intelectuales de manera virtual. Entonces, como ustedes han visto en esta ocasión, los fundamentos, los modelos pedagógicos han sido muy importantes para llegar a la conclusión de que las tecnologías son fundamentales, vitales, además esenciales para que el desarrollo pedagógico didáctico se fortalezca en el modelo que el estudiante hoy necesita. ¿Qué modelo es ese? Es un modelo complementario con la tecnología porque ellos viven conectados. Entonces el docente universitario debe aprovechar de las tecnologías de información y de comunicación para que pueda conectarse en todo momento con los estudiantes y así las herramientas tecnológicas se conviertan simplemente en modelos que coadyuven a toda la metodología que hoy se tiene. Muy bien, entonces espero que hayamos llegado a esas competencias que les he expuesto anteriormente y felicitaciones por estar en este módulo. Hasta luego.